Hola gente, les saluda Fijaredo. Hay un hecho que no se ha publicado mucho pero que da que pensar. ¿O qué? ¿O se agüitan? Aparte de que hay centenares de miles de ataúdes vacíos estacionados en Estados Unidos. Ahora voy a exponer otra macabra realidad, haciendo un collage de lo que ha informado la periodista Pam Schutzer, y un desconocido proyecto de ley de hace años del que desconozco su estado actual. Claro que ahora mismo pueden aprobar lo que les dé la gana. Parece ser que el NUO en USA y Europa tiene previsto el retorno de Madame Guillotine, la guillotina, como forma de ejecución por decapitación de los disidentes. Recomiendo leer todos los puntos. En primer lugar, la periodista de investigación Pam Schutzer habló recientemente. Pam Schutzer confirma el almacenamiento de guillotinas en Fort Lewis. 28 de junio de 2008. Un sargento de Staff y Ranger de la Armada y Operaciones Especiales de Fort Lewis, Washington, con el que coincidí viajando de Montana a Carolina del Norte, reveló: las guillotinas son una realidad y yo iba a entrenar a mis hombres para usarlas el próximo año, en operaciones altamente clasificadas en Fort Lewis, hasta que me dijeron: van a ser usadas con tus compatriotas durante la cercana ley marcial. Ahora este hombre y la gente a quienes informé, de cómo las guillotinas serían usadas con la población norteamericana, están siendo cercados y cazados como perros. Todoterrenos y helicópteros rodeando sus casas, se les ha cortado drásticamente la paga militar y todo acceso a sus cuentas bancarias. Todo porque hallaron la verdad sobre la ley marcial y las guillotinas y acordaron no seguir jamás esta terrible agenda del NUO. El militar, que jamás había imaginado que el uso de estos artefactos estaba destinado a sus conciudadanos, quedó sorprendido cuando yo le pregunté sobre el tema y cada vez estaba más enfadado e indignado. Afirmó: hay un centro especial subterráneo de entrenamiento con las guillotinas habilitadas, no nos permiten llevar cámaras, ni móviles, etc., por razones obvias de alta seguridad y silencio en torno a esto. Tienen 6 pies y medio de altura, con agarraderas de mano y un sitio para la cabeza del individuo. Íbamos a utilizar muñecos para practicar, pero ahora estoy rechazando esta tarea y voy a contactar a los hombres bajo mis órdenes en los que puedo confiar que no van a seguir esta agenda del NUO y van a salir con vehículos y armas y todo lo que sea posible para frenar esto. Nos separamos en Indianápolis y yo me preguntaba cómo acabaría todo esto. Pronto lo sabría. Le llamé al día siguiente. Me dijo que había hablado con su hija y su familia y estaban bajo shock. Todos ellos eran militares. Le preguntaron que cómo había sabido yo sobre estas operaciones, clasificadas de alto secreto militar en la agenda de la ley marcial del NUO. Yo le había dado a él una copia de la revista Iron Man con las famosas ilustraciones que mi padre hace sobre las USAF Fuerzas Aéreas. Se quedó muy impresionado. Me dijo que su tía trabajaba en la USAF y que iba a chequear mi nombre en las computadoras de inteligencia para ver cómo me tenía considerada la USAF. Me llamó y me dijo: mi tía ha visto que estás en bandera roja sujeta a arresto e interrogación y por tanto clasificada como una amenaza a la seguridad nacional. Nota mía: estas clasificaciones se han realizado ya por parte de la FEMA para una máxima eficiencia cuando se declare la ley marcial. Él me dijo que sabía que las guillotinas están en todos sitios. Fort Ord, Fort Bragg, Fort Lewis, etc., en todas las bases militares incluyendo Alemania, donde él había estado destinado. Sí, los resistentes europeos también serán decapitados cuando se aplique el NUO allí. Pero no se vayan todavía, que viene lo mejor de todo. Proyecto de ley para sustituir la silla eléctrica por guillotinas. El legislador demócrata, ojo al dato, del estado de Georgia, Doug Tepper, ha puesto sobre la mesa un proyecto de ley para reemplazar la silla eléctrica por las guillotinas. ¿Cuál es el razonamiento de Tepper? Ello permitiría a los condenados a muerte ser donantes de órganos, ya que la cuchilla hace un corte limpio y deja intactos los órganos. Les dejo el texto de la propuesta de ley, en la descripción del video. También se han registrado más rumores de miles de guillotinas en el estado de Montana, hace varios años, cuando eran desembarcadas en Oregón. Alguien que tuvo acceso comentó que venían fabricadas de China. Ahora no encuentro esta información. La pregunta es: ¿para qué quieren montones de carne fresca e intacta? ¿Para donarla a quién? ¿Hay comensales? Ligando el tema con el de los ataúdes. Nuevo reinado del terror de Robespierre en USA y en Europa luego. Un tema muy escabroso, pero que ciertamente está presente tanto en la red como en las actas políticas del estado de Georgia. Y, simplemente, como colofón, citar lo que dice la Biblia, para mí un manual del no en ciertos apartados. Apocalipsis según San Juan. Revelaciones 24.
24 y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿El precio por no dejarse implantar el chip? Lo siento, es muy fuerte, pero creo que no debemos ignorar esta información, aunque suene a morbo. Una propuesta política la avala. Bueno gente, el tiempo de tribulación está más cerca de lo que se puedan imaginar. Ya hay chips, y la suficiente tecnología para implantarlo a toda la humanidad. Los féretros de plástico están listos. Las guillotinas están listas. Y casi les podría asegurar que el anticristo también está listo para su aparición repentina. ¿O qué? ¿O se agüitan? If I do win a second term as president, let me just say something to all my conspiracy-oriented friends on the right who think I'm planning to unleash some secret agenda. You're absolutely right. So allow me to close with a quick preview of the secret agenda you can expect in a second Obama administration. In my first term, I sang Al Green. In my second term, I'm going with Young Jeezy. Michelle said, yeah. I sing that to her sometime. In my first term, we ended the war in Iraq. In my second term, I will win the war on Christmas. Feel free to really get in there. Are you allergic to shellfish? No. Ready? Woo! It's a boy. That wasn't too bad. Yeah. Okay. Okay. So, I'm gonna stick the Band-Aid on here. Thanks for letting us watch. Okay. So That was pretty exciting.
Getting a little bit of blood in there. So go ahead and just keep pressure there. All right. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. ¿Por qué causa fueron decapitados? 1. Por causa del testimonio de Jesús. 2. Por la palabra de Dios. 3. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. 4. Los que no recibieron la marca de la bestia en sus frentes ni en sus manos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí justamente se revela el autor de la medida de muerte de cortar las cabezas por guillotina. ¿Quién es esa bestia y esa imagen que ordena decapitar a los que no lo adoran? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Después que expiró, bajaron el cuerpo de la cruz, lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en un sepulcro prestado. En Jerusalén reinaba una gran incertidumbre. El Señor Jesús había muerto. Judas se había ahorcado. Y los discípulos estaban ocultos porque temían perder la vida. Parecía no haber esperanza alguna. Los discípulos, dominados por la incredulidad, olvidaron que Jesús había dicho que resucitaría. Entonces, sucedió el evento más grandioso de todos los tiempos. 3 días después que Jesús fue sepultado, la gloria de Dios se manifestó y aquel que había sido crucificado resucitó de entre los muertos, ofreciéndole al mundo la esperanza de la vida eterna. El Señor Jesucristo, obteniendo una gran victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno, proclamó: Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, el que es y el que era y ha de venir, el Todopoderoso y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aunque Satanás es un enemigo derrotado, Dios le ha dado permiso para gobernar sobre el sistema de este mundo, el cual está totalmente corrompido. El propósito de Satanás es cegar los corazones y las mentes de las personas para que no acepten el Evangelio. Millones de personas están engañadas. La religión es uno de los medios que usa Satanás para destruir tu alma. Pero Jesucristo vino para salvarte. Satanás ha hecho que multitudes sigan las enseñanzas de Buda, pero Buda está muerto. No tiene ningún poder para salvar porque él fue tan solo un ser humano. Las religiones paganas de la antigüedad adoraban a Astoret, conocida como la Reina del Cielo. En la actualidad, sin saberlo, millones de católicos romanos adoran a esta misma diosa pagana como la Virgen María. En su santa palabra, Dios mismo ordena: Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. No te inclinarás a ellas,
ni las honrarás. Eso es abominación ante los ojos de Dios. Otra obra maestra de Satanás es el islamismo. La historia prueba que Alá era simplemente un antiguo dios de la luna en el Medio Oriente. Mahoma fue condenado al infierno cuando rechazó a Jesucristo como su Señor y Salvador. El diablo le ha provisto a la humanidad millones de dioses falsos para que los adoren. En su malvada imaginación, el hombre ha adorado todo, desde insectos, roca, ríos, ídolos hechos con las manos, y aún a Satanás mismo. Para ser un discípulo de Jesús, tienes que rechazar todos tus dioses falsos y seguirlos solo a Él. El lago de fuego es el destino final para todos los que han rechazado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Para ellos es demasiado tarde. Pero, ¿qué decidirás tú? La palabra de Dios dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando haya terminado, Dios pedirá a un ángel que abra el libro de la vida para ver si el nombre de la persona se encuentra allí. El ángel mirará y dirá: Señor, ese nombre no está aquí. Y Dios dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Esta es la historia más grandiosa que se haya relatado jamás. Jesús es la luz del mundo. Si tú no tienes a Jesús, no conoces el camino al cielo. Él mismo dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Observen detenidamente y vean los millones y millones que murieron en sus pecados. Jesús amó a la gente de tal manera que dejó los cielos para advertirles del infierno y del juicio. Él derramó su sangre preciosa, la sangre de Dios, para limpiar los pecados de ellos. Murió y resucitó de los muertos. Pero ninguno de ellos creyó en Él. Ninguno recibió a Jesús como su Señor y Salvador. En lugar de elegir la vida, eligieron la muerte. Por tanto, Jesús, como Dios Todopoderoso y Juez último, tenía que enviarlos allí, a su segunda muerte, en el nombre de Dios, antes que sea demasiado tarde, antes de morir.
Cree en Jesús y recíbelo como tu Señor y Salvador antes que acabes en este terrible lugar. En las heridas y sentía como si la vida se me salía del cuerpo. En ese momento ocurrió algo muy bizarro. Mi espíritu atravesó la cama. Yo me vi en posición perpendicular a mi cuerpo y fui eyectado hacia un mundo espiritual. Supe instantáneamente que el mundo real era el espiritual. Estaba viajando y sabía que no tenía el control. Y a lo lejos vi una luz blanquísima y brillante, más blanca que la nieve, más blanca y 1000 veces más brillante que el sol. Pero antes de llegar a la luz, Robinson comienza a sentir una presencia más oscura. Sentí algo a la derecha y al voltear vi oscuridad. Era más negro que el más negro de los negros. Y lo digo enfáticamente porque yo nunca vi una oscuridad como esa. También pude sentir su naturaleza. Era eterna y completamente vacía. Era como un abismo, un pozo sin fondo. Y supe enseguida que si una persona o un espíritu entran ahí, quedarán incomunicados por toda la eternidad. Y es la más horrible, desesperante y terrorífica sensación que puedan imaginar. El enorme agujero infernal crece hasta estar a punto de tragarlo. Me sentí condenado. Cuando estuve en la oscuridad, sentí lo que se sentiría estar eternamente condenado, encarcelado, y no era negociable, no había marcha atrás. Pero en el último momento le dan a Robinson una segunda oportunidad. Lo vuelven a arrojar a su cuerpo. Cuando recobra la conciencia, está convencido de que ha visto la boca del infierno y de que por poco lo devora. Si hay un infierno, no es solo un lugar, también es una realidad. Es sobrecogedoramente real. Esto es permanente. Esto es definitivo. No se puede desaparecer racionalizándolo. Robinson no está solo. Durante siglos, quienes han creído en un infierno real han dejado registros de visiones similares del inframundo. En los registros históricos abundan visiones del infierno. Que alguien haya tenido una hoy en día no nos sorprende. Seguramente desde que la humanidad existe ha habido relatos de gente que ha experimentado el infierno cuando ha estado al borde de la muerte. Y es una terrible pesadilla de dolor y sufrimiento. Un monje español del siglo VII afirmaba que unos demonios lo habían llevado a un lago de fuego y que había escapado de este haciendo la señal de la cruz. En el siglo XII era popular la historia de un guerrero irlandés que después de morir había regresado a la vida convencido de haber sufrido los tormentos del infierno. Y en los años 30, una monja polaca llamada Faustina aseguró que un ángel la llevó al infierno y le mostró los 7 tormentos que esperan a los condenados. Todos hablaron de algo parecido mucho antes de que Mickey Robinson tuviera su terrorífica visión. Transformado por su propia experiencia, Robinson ha pasado 40 años rememorando su visión y predicando por todo su país. Él cree que fue rescatado del infierno, pero está seguro de que este reino del dolor y la maldad nos amenaza constantemente. Creo que la gente tiene un problema cuando se niega a hablar sobre la realidad del infierno. En mi mente no hay ninguna duda de que exista una fuerza espiritual oscura y demoníaca de ángeles caídos y demonios que están en guerra contra los humanos. Creo que el infierno es un lugar real.